La anciana de Semana Santa. Historia escrita por Limbus. Era época de Semana Santa, cuando recién decidí unirme al grupo parroquial de la colonia. Pero a ustedes les seré sincero, lo hice solamente para poder participar del viaje que el grupo solía realizar para esas fechas. Para explicarme mejor, les cuento que mi hermana Lorena, 4 años más grande que yo, pertenecía al grupo de jóvenes de esa parroquia. Siempre me invitaba a unirme a ellos, pero no porque yo anduviera portándome mal ni haciendo nada malo por ahí. Simplemente quería que la acompañara, ya que según ella, todos los miembros del grupo habían logrado integrar a un familiar suyo. Claro, ella aún no lograba hacerlo. Mi hermano Martín tenía apenas 10 años de edad en esos tiempos, y por consiguiente no podía contar con él todavía. Es por eso que, para mi mala fortuna, tenía que estar frecuentemente soportando las invitaciones de Lorena. Y me expreso así porque en verdad llegó un punto en el cual comenzó a fastidiarme. Un día se lo hice saber, por lo que desde esa vez dejó de invitarme. Por suerte mis padres no opinaban al respecto. Mi madre decía que, mientras yo no causara problemas, a ella le daba lo mismo que me uniera o no al dichoso grupo. Y mi padre, bueno, mi padre ni siquiera sabía lo que era un grupo parroquial. Mi mejor amigo Ramón me dijo: Toño, ¿sabes lo del viaje que hará el sacerdote Mario? A lo cual le respondí que sí. Esa tarde, cuando llegaba a casa, luego de haber tenido esa conversación con mi amigo, iba pensando en cómo carajos decirle a mi hermana Lorena que ahora sí quería formar parte de su grupo, sin que se diera cuenta de mi verdadero interés, por supuesto. Para ello, no se me ocurrió mejor estrategia que decirlo cuando estuviéramos reunidos todos, es decir, en la cena. Así que, sin sentir ninguna clase de vergüenza, tal cual lo sigo siendo hasta el día de hoy, le dije a mi hermana que finalmente lo había pensado bien y que había decidido aceptar su invitación a formar parte del grupo parroquial, y que podía contar conmigo desde ese mismo instante. Lorena se puso pálida. Mamá sonrió y me felicitó por haber tomado esa decisión, y que seguramente sería muy bienvenido en ese equipo de guerreros. Mientras que mi padre me preguntaba a qué equipo de fútbol me estaba refiriendo. Pero bueno, Lorena me conocía muy bien, y ambos ya éramos bastante grandes como para jugar a que no nos dábamos cuenta de nada. Quizás por eso no me dirigió la palabra en el resto de la noche. Fue recién al día siguiente, cuando en la tarde ella se preparaba para ir a la parroquia. Ingresé a su habitación para preguntarle si podía ir con ella al grupo o no. Tampoco me respondió, pero cuando le dije que mamá se sentiría frustrada si no me recibía con ellos, Lorena se levantó de la silla donde estaba sentada frente al espejo, se paró frente a mí y tomándome del cuello me dijo: Mira, sabandija interesada, no pienses que creo eso de que tu repentino cambio es espiritual. Yo tengo ya 19 años de edad y tú apenas estás comenzando a caminar. ¿Crees que no sé lo que tú y tu amigo Ramón intentan hacer? Ya todos los del grupo están al tanto de todo, y debes saber que desde ya, ustedes dos nos caen mal a cada uno de los integrantes. Sin embargo, no le diremos nada al padre Mario, ya que necesitamos 2 grandes traseros como el de ustedes para que se sienten. Pero quiero que te quede algo bien en claro. Nosotros vamos a evangelizar,
Mientras no nos estorben con eso, permitiremos que sigan con su vida. Caso contrario, les daremos una golpiza y los enviaremos a casa. Sonreí. Amo a mi hermana y la conozco tan bien como ella me conoce a mí. Y sabía que por más que viviera dentro de la iglesia, siempre será admirada por el carácter especial que tiene. Sin embargo, le dije que no se preocupara, que tanto Ramón como yo no íbamos a molestarlos. Solamente queríamos disfrutar de esos días y que ellos hicieran lo que tuvieran que hacer. Fue así como esa tarde me llevó al grupo y me presentó. Ahí ya estaba mi amigo. Así que desde un principio comenzamos a disimular nuestras segundas intenciones. Y en cuanto al padre Mario, no nos preocupaba, pues él verdaderamente era un santo. Aún así nos pusimos a su disposición de inmediato para que, de esa forma, nos ganáramos su confianza. Y quién sabe, tal vez al año siguiente nos volvieran a llevar. Esa tarde ultimaron los detalles del viaje, el cual se realizaría ese mismo fin de semana. Cuando terminó la reunión, el padre Mario nos llamó a Ramón y a mí. Pensamos que nos invitaría a confesarnos o algo así, o lo mejor, darnos la bienvenida. No obstante, lejos de lo que creíamos, nos dijo algo que en ese momento no comprendíamos, pero que sería la advertencia a lo que más adelante nos tocaría vivir, en cuya aterradora experiencia está basado este relato. Nunca intenten engañar al que es bueno, porque el malo se aprovecha de eso. Mi nombre es José Antonio Aldama. Soy de México, de un estado llamado Durango. En la actualidad tengo 47 años de edad. Cada uno de los eventos que van a conocer hoy se desarrollaron en el lapso de esa semana en la que duró la evangelización, en aquella Semana Santa del año 1990. Todo salió como lo planeamos. Ya sentados en ese autobús junto a un grupo de jóvenes que apenas estábamos conociendo, comenzamos el viaje una mañana del día sábado. El plan era llegar a tiempo para preparar todo y comenzar la evangelización. El siguiente lunes, el cual sería el comienzo de la Semana Santa, es decir, Lunes Santo, mi madre me había comprado un rosario para la ocasión, del cual recién me di cuenta que lo dejé olvidado en mi habitación. Cuando el padre Mario nos pidió a todos que comenzáramos a rezar el rosario para bendecir el viaje, por suerte Ramón fue un poco más atento que yo, o tal vez debería decir más astuto, pues como su hermano tenía muchos, se le hizo muy fácil sacarle uno entre sus cosas sin que se diera cuenta. Así que, con ese mismo instrumento religioso, nos turnábamos para rezarlo. Y aunque les parezca algo vergonzoso, les confieso que ni mi amigo ni yo sabíamos ni siquiera el Ave María. Creo que no hay nada más que agregar en cuanto al viaje. Solo que la frase del padre seguía dando vueltas por mi cabeza. Había algo que todavía no podía entender. Eso sí, no había dudas de que lo dijo porque sospechó de nuestra sucia estrategia. Pero muy adentro de mí había una voz que me decía que eso iba más allá de lo que yo pensaba. Cuando finalmente llegamos al pueblo, cada detalle era tal cual Ramón y yo lo esperábamos. Los cerros, los paisajes, el pueblo, las calles, la gente. Pero lo mejor de todo es que, ni bien nos bajamos del autobús, comenzamos a ver a las hermosas turistas que paseaban y se tomaban fotos por todos lados. Tuvimos que caminar cargando nuestras mochilas por más de 30 minutos, hasta que finalmente llegamos a una pequeña capilla que estaba ubicada casi en el último tramo del pueblo.
Había una más grande en el centro de este. Es más, es a donde el padre Mario tenía pensado que nos quedaríamos. Pero por alguna razón, y luego de platicar por varios minutos a solas con el sacerdote párroco del lugar, nos indicó el nuevo destino. Ciertamente la casa parroquial de la iglesia del centro en el pueblo parecía más grande y ostentosa. Pero a donde fuimos a parar no tenía para enviarle nada, pues aunque era mucho más chica, teníamos toda la naturaleza alrededor. Lo cual a mi amigo y a mí nos pareció excelente esa noche. Mientras el padre Mario se encontraba realizando el proyecto de actividades de los días, nosotros compartíamos en la sala de la casa. Desde ahí fue cuando escuchamos ese curioso ruido. En un principio pensamos que alguien estaba llamando a la puerta, pues se escuchaba parecido, solo que los golpes eran más pausados. Todos nos quedamos callados, atentos, y uno de los muchachos estaba a punto de levantarse para abrir la puerta, cuando de pronto una joven lo detuvo tomándolo de sus ropas. Instintivamente todos la miramos para saber el motivo de su actuar, pero ella lo único que hizo fue un gesto de silencio, como pidiéndonos que siguiéramos escuchando. Así fue que, segundos después, notamos esos sonidos más cerca, como si la persona o cosa que lo provocaba se estuviera aproximando a nosotros. Todos estábamos sentados en ronda. En el centro había una pequeña mesa que tenía un libro que uno de ellos estaba leyendo. Sentimos un intenso escalofrío cuando vimos cómo éste comenzó a temblar por sí solo por unos segundos, hasta volver a quedarse quieto. Nos pusimos de pie horrorizados. Algunas de las jóvenes gritaban por el susto, lo cual hizo que el padre llegara corriendo hacia nosotros, y a raíz de eso, él también pudo contemplar el fenómeno. El ruido volvió a sonar con mayor intensidad, pero ahora lo escuchamos más claro. Lentamente levantamos la cabeza, ya que lo percibimos desde allí. Los ojos se nos pusieron como cuando uno se espanta desmesuradamente, pues lo que había encima de nosotros, dibujando con color gris sobre el techo de madera, era un extraño círculo. No hizo falta que fuéramos expertos en el tema. Eso era un símbolo satánico, y sea lo que sea que había allí arriba, es desde donde estaba haciendo esos golpes, mismos que dejaron de escucharse inmediatamente luego de que el padre hiciera el gesto de bendición. Este intentó tranquilizarnos diciendo que la casa era vieja, que era normal esos sonidos, y en cuanto al símbolo nos dijo que era producto de la humedad, que al día siguiente nos encargaríamos de limpiar todo. Pero con respecto al libro no nos dijo nada, lo cual le quitaba mérito a la excusa puesta en cada caso. Esa noche nos costó dormir. Para colmo de males, a Ramón y a mí, como así también a todos los varones, nos tocó dormir en esa sala juntos debajo del dibujo. Pero por suerte teníamos al padre con nosotros, recostado en su propia frazada a unos metros del grupo. Con la misma actividad que comenzó ese día lunes, como así también con paso de los otros días, poco a poco nos fuimos olvidando de aquel suceso. Eso a pesar de los golpes que se seguían escuchando, y siempre desde el mismo lugar. Tuvo que llegar el día jueves cuando volvimos a presenciar otro fenómeno paranormal. Mi amigo me preguntó por la anciana del pueblo que nos miraba, la cual por cierto era muy fea. Esto me lo susurró sin que nos oyeran mientras nos encontrábamos descansando, a lo que le contesté que parecía una de esas ancianas brujas de los pueblos.
La señora de la que hablábamos era una viejita que vimos frente a la iglesia del pueblo. Cabe destacar que nosotros participábamos de las misas en ese templo, y justo en esos momentos estábamos afuera. La señora estaba sentada sobre una banca y desde allí nos miraba. En un principio nos pareció a alguien que venía a participar de las actividades parroquiales, pero conforme pasaban los minutos y vimos que ella continuaba en el mismo lugar, comenzamos a sospechar que tenía otras intenciones. Por ese motivo fue que yo pensé que se trataba de una bruja o algo así, pues en ningún momento se acercó a la iglesia y tampoco la vimos en la misa. Sumado a que su aspecto en verdad era desagradable, nos provocó una cierta inquietud. En el instante en el que Ramón volvió a dirigirse a mí para hablarme, fue interrumpido por el tremendo grito que dio una de las muchachas de la habitación donde dormían. Todos nos espantamos. El padre se levantó rápidamente para encender la luz de la sala donde estábamos, conjuntamente con el momento en que las mujeres hicieron lo mismo con la luz de su habitación. Pero, al parecer, eso fue peor, pues lo que vieron provocó que ya directamente todas comenzaran a gritar. Cuando llegamos corriendo hacia el lugar, comprendimos el horrendo motivo del alboroto. Había cientos de ratas corriendo hacia todos lados, en las camas, en los muebles, e incluso algunas daban enormes brincos llegando a chocar contra las paredes. Debo reconocerlo, me dio gracia, pero tuve que contenerme las tremendas ganas de reír para que no me quedara como un irrespetuoso. Mas todavía teniendo en cuenta que todos los varones, incluyendo al padre Mario, trataban de combatir a los roedores, mientras las mujeres se empujaban entre sí para salir. Cuando quedaba solo una muchacha por salir, ocurrió el hórrido acontecimiento, teniendo como protagonista concretamente a esa pobre joven. De un momento a otro, todo el lugar se puso frío. Un olor nauseabundo, similar a azufre, surgió de la nada. La luz de la lámpara comenzó a parpadear y cada una de las ratas quedaron paralizadas. En tanto todo esto ocurría, aquella muchacha cayó al suelo y se comenzó a convulsionar. Si bien lo podríamos relacionar con un ataque ocasionado por el mismo miedo, ella empezó a mostrar signos de que no se trataba de algo común. Pues aunque les cueste creer, no era saliva lo que salía de su boca como normalmente sucede en esos casos. Lo que ella escupía era más repugnante de lo que se puedan imaginar. Era una especie de espuma con insectos vivos, los cuales se movían en medio de un líquido negro también que expulsaba. A su vez sus ojos se pusieron totalmente blancos, haciendo que su apariencia pareciera mucho más grave, a tal punto que pensamos que perdería la vida en ese ataque. El padre se acercó para auxiliarla, pero fue cuando todas las lámparas de la casa bajaron la tensión eléctrica, dejando básicamente el sitio a oscuras. Recientemente vimos eso cuando apareció. Era una silueta que se formó frente a nosotros, adoptando la figura de un ser espectral demoníaco. Abrumados y entumecidos, nadie pudo ni siquiera moverse. Ese ser no tenía rostro ni facciones, pero indudablemente se trataba de alguien viniendo desde el mismo infierno. Su manifestación desapareció segundos después, dejando todo envuelto en un ambiente sombrío y perturbador. Cuando esa cosa desapareció, las luces regresaron a la normalidad. La muchacha dejó de sufrir el ataque para inmediatamente perder el conocimiento. Recién entonces los demás corrimos para auxiliarla,
siendo en esos momentos cuando vimos que todas las ratas estaban sin vida, disecadas, como si la muerte misma viniera en esos turbios instantes a absorber su vitalidad. No obstante, el silencio fue invadiendo nuevamente con esos malditos golpes, cuyo origen todavía no podíamos descubrir. A nadie le importó la hora que era. Todos salimos del lugar con nuestras cosas, caminando en medio de las calles, ya vacías rumbo a la iglesia mayor, donde nos esperaría el sacerdote del templo. Para esos momentos, el padre Mario ya se había ocupado de llevar a la muchacha que padeció el ataque a la sala del pueblo. Una de las mujeres que los acompañó fue mi hermana, quien, cuando regresó, me preguntó si me sentía bien, a lo cual le respondí que sí. Pero su conducta me hizo saber que algo le pasaba. Estaba preocupada, algo entendible teniendo en cuenta lo que acababa de pasar. Pero cuando le pregunté qué le ocurría, ella me contó un relato que me congeló la sangre. Fue una anciana quien le hizo algo malo a la muchacha. Esta se acercó a ella días antes y le ofreció una fruta. La amiga del grupo se la comió. No se sabe si la anciana era vendedora, puesto no tenía nada más en las manos. La mujer se quedó un rato hablando con la muchacha y después se fue. Mi hermana era muy desconfiada, por lo que me pidió que me cuidara mucho. Me conmovió su preocupación por mí, aunque no me gustó para nada que me llamara alma perdida. Por otro lado, tenía razón en cuanto a su consejo. Lamentablemente no pudo darme muchos detalles de la anciana, pero yo estaba seguro de que era la misma viejita que nos observaba aquella tarde. Al día siguiente nos levantamos con la tranquilidad de ver a la muchacha con buen estado de salud. Decía no recordar nada. Tampoco recordaba qué había comido para que le hiciera mal, pero ella no sabía lo que vomitó. El padre nos pidió que no le dijéramos nada. Más aún al haber escuchado al médico decir que la joven no tenía absolutamente nada. Por lo tanto, no teníamos de qué preocuparnos. Horas después, y siendo las 3 de la tarde, en tanto nosotros estábamos dentro del templo orando, unos gritos de auxilio sonaron desde el exterior. El padre no nos dejó salir, pero tampoco podía cerrar las puertas. Por lo tanto, pudimos ver todo lo que estaba sucediendo. Era literalmente una batalla campal. Turistas ebrios enfrentándose entre sí, mientras unos se agredían a golpes, otros intentaban detener la riña, hasta que de repente sonó el disparo. Acto seguido todos salieron corriendo, dejando abandonado al moribundo, quien, tendido en la calle y con su líquido hemático saliendo del orificio de su frente, dio su último respiro con la mirada puesta en nosotros. A pesar de que el difunto era un extranjero, el pueblo cumplió el luto. Las actividades religiosas, a excepción de la evangelización, continuó su curso normal. Lo último que supimos del cuerpo fue que llevaron a cabo el procedimiento correspondiente para que pudiera ser trasladado a su lugar de origen, y así recibir el cristiano velorio acompañado de sus familiares. El culpable aún no aparecía, pero se rumoreaba que era un hombre del mismo pueblo, quien optó por defenderse con el arma en medio de la batalla, recibiendo el disparo el turista por casualidad. Cuando llegó el domingo, lo único que teníamos en mente los jóvenes del grupo era abandonar el pueblo. Por lo tanto, nada se comparó al alivio que sentimos cuando vimos llegar el autobús por nosotros. Horas después, ya estábamos viajando, pero antes de salir del pueblo, cuando el chofer se detuvo para permitir el paso de una persona, escuchamos algo que nos hizo caer en un pozo de estupor otra vez.
Eran esos aterradores sonidos, los golpes, nada más que ahora los escuchábamos muy cerca de nosotros. Algunos se atrevieron a levantarse de los asientos para intentar ver el origen. Otros, en cambio, bajaron su cabeza y comenzaron a rezar, como para que la maldita pesadilla acabara de una vez. En mi caso, no fue necesario moverme. Yo iba sentado en el primer asiento del autobús, por lo que pude ver al final qué es lo que provocaba aquel maldito ruido. Era un bastón con el cual se ayudaba a caminar justamente la persona que cruzaba la calle, aquella por la cual el chofer se detuvo. Pasó mirándonos sonriendo perversamente. Era la anciana que, hasta ese entonces, nos venía atormentando con su sola presencia. Tengo la intriga si realmente era una anciana, una bruja o un espíritu tomando forma humana. Pero inevitablemente, al saber que era ella quien estuvo en nuestros alrededores todo ese tiempo, retumbó nuevamente en mi mente la frase del padre. Quizás nosotros mismos atrajimos